Hola, estimados estudiantes del CETI 65. Hoy vamos a aprender por qué se llama motor monofásico de corriente alterna de fase partida o fase dividida. Como les mencioné en el video anterior, este es el motor monofásico que yo compré. Pero hay diferentes tipos de motores. Depende del que ustedes hayan podido conseguir. Aquí en estos ejemplos son motores cerrados, porque si se dan cuenta el cuerpo del motor es con una lámina totalmente cerrado. Este es un motor abierto porque nada más tiene las tapas, los de los lados. Y este tiene tapas y carcasa. Carcasa es lo que envuelve al motor. Ya veremos más adelante también esas especificaciones. Ahora, ¿por qué se llama motor monofásico de fase dividida? Vamos a trabajar con estos diagramas, pero antes yo les quiero explicar lo siguiente para que quede bien clarito. Vamos a ver. Aquí en México la energía eléctrica, esta es una planta generadora, la energía eléctrica que se genera es de corriente alterna. Esta es una onda senoidal de corriente alterna. ¿Por qué se llama alterna? Porque algo que alterna es algo que cambia. Y si se dan cuenta, cambia de positivo, luego a negativo, luego a positivo y negativo, y así se va consecuentemente. Va alternando, va cambiando polaridad. Pero si se dan cuenta, va en cero, máximo positivo, cero, máximo negativo, cero, y así se repite. Alterna o cambia polaridad y valor. Entonces, en México se genera corriente alterna. Por eso es que nuestro motor se llama motor monofásico de corriente alterna. Ahora, vamos a recordar esto que es muy importante, la ley de Ohm. Aquí hay varias formas de la expresión de la ley de Ohm. A mí me gustó mucho esta figurita, la vamos a poner aquí, más grande, vean. La ley de Ohm se basa básicamente en tres parámetros, que es el voltaje que se mide con volts. ¿Qué es el voltaje? Es la energía que necesitan. ¿Quién? Este es el electrón, que su unidad de medida son los amperes. Y si se dan cuenta, el voltaje empuja al electrón. ¿Para qué? Para que se pueda mover el electrón. ¿Qué es el voltaje? Es la energía que necesita el electrón para poder moverse. Pero vean este dibujito que impide que se mueva ¿quién? El electrón. Lo que impide que se mueva el electrón se llama resistencia y su unidad de medida son los ohms. Entonces, el voltaje es la energía que necesita el electrón para moverse. Pero hay una propiedad que se llama resistencia, que se resiste a que se mueva el electrón. Y su unidad de medida de la resistencia son ohms, la unidad de medida de la energía voltaje son volts, y la unidad de medida de la corriente eléctrica o los electrones moviéndose son los amperes. Ahora, ¿por qué es muy importante? Yo quería enseñarles esto. Vamos a ver aquí. En nuestro diagrama eléctrico de nuestro motor monofásico de fase dividida es esta. Internamente tiene dos bobinas. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando hacemos la vuelta de un alambre se llama espira? 2 espiras, 3 espiras, y ya el conjunto de espiras se llama bobina. Tengo una bobina que le llamamos de trabajo y tengo una bobina que le llamamos de arranque. Tengo un interruptor centrífugo, ya vamos a ver ahorita por qué se llama así, y un capacitor. Pero fíjense, ¿por qué los dibujé así? Quiero que se fijen bien en el dibujo. Porque el devanado de trabajo es un alambre grueso y no lleva tantas vueltas. Pero en comparación con el devanado de arranque es un alambre más delgado y lleva más vueltas. Vamos a verlo. A ver si lo podemos ver aquí en nuestro motor. Ya en el siguiente video lo vamos a abrir con detalle. Quiero que vean que aquí ya hay varias vueltas o varias espiras. Esto miren, vueltas o espiras. Aquí yo tengo varias vueltas y el conjunto de vueltas se llama o espiras se llama bobina. Aquí yo tengo una bobina. Quiero que vean el grueso de este devanado de esta bobina. Ahora miren, lo voy a girar para ver si es posible, si se alcanza a apreciar, porque yo lo hice un poquito antes de grabar el video. Quiero que vean el grueso de este devanado. Miren, a ver si se alcanza a ver. Ahí está. Vean, ese grueso es más delgado. Ahora vean, este grueso es más ancho. ¿Sí lo ven? Este es más grueso y el que está interno es más delgado.
Si nos regresamos aquí a nuestro diagrama, ¿cuál es el que es más grueso? El que se llama como de trabajo. ¿Y cuál es el más delgado? Es el de arranque. Así es como podemos ver físicamente a nuestro motor que devanado es el de trabajo y que devanado es el de arranque. Ahora, ¿por qué es muy importante que comprendan esto? Esta es la fórmula de la resistencia que se mide en ohms. Esta es la fórmula de la resistencia que se mide en ohms, que es el que impide que se muevan los electrones. ¿De qué depende la resistencia? Esto se llama resistividad y este valor depende del material del que esté hecho. Por ejemplo, cobre, aluminio, todos los metales. Y hay unas tablitas que los fabricantes no los dan con este valor. L es la longitud y A es el área. L es qué tan largo es y el área qué es tan delgado o qué tan grueso. Y se mide en ohms. De una forma muy sencilla. Mientras más grueso sea el área y menos vueltas, va a tener menos longitud. Y mientras más delgado y más largo sea el conductor, va a tener más resistencia. Por eso es que yo puse estas R. El devanado de arranque tiene una resistencia mayor y el devanado de trabajo tiene una resistencia más pequeña. ¿Qué quiere decir? Que esta resistencia, que es esta va a ser mayor, que sí que va a impedir que los electrones se muevan con menos facilidad en el devanado de arranque, pero en el devanado de trabajo sí va a haber resistencia, pero va a ser mucho menor que en el devanado de arranque. Ahora, como yo les dije, nosotros conectamos a nuestro motor al contacto a la energía eléctrica. Acuérdense que la energía es el voltaje que empuja a quién, a los electrones para generar la corriente eléctrica y poder moverse. Cuando nosotros conectamos a nuestro motor a nuestro contacto, transforma la energía eléctrica en movimiento, como les dije en el video anterior. Aquí yo conecto mi motor y como les mencioné, en nuestras casas llega una corriente alterna monofásica. En nuestras casas utilizamos una sola fase y ya nuestro sistema de alimentación va a ser una fase y un neutro y nos dan 127 volts. Esta fase entra aquí al motor. Cuando el voltaje alimenta o empuja los electrones, esta es una corriente y esta es otra corriente. Son los electrones que pasan por el devanado de trabajo y por el devanado de arranque. Pero como dijimos, ¿dónde hay más resistencia? En el devanado de arranque que en el devanado de trabajo. ¿Dónde le va a costar más trabajo salir a los electrones que se van moviendo? De acuerdo a la ley de Ohm, porque miren, ¿dónde les va a costar más trabajo? Donde haya mayor resistencia. ¿Y dónde hay mayor resistencia? En el devanado de arranque. Quiere decir que primero va a salir la corriente en el devanado de trabajo y luego en el devanado de arranque. ¿Qué sucedió internamente de tener una fase? Primero sale la corriente en el devanado de trabajo y luego en el devanado de arranque. Internamente, de entrar una fase, nosotros hicimos dos fases. Dividimos esta fase en dos. Por eso es que nuestro motor se llama motor monofásico de fase dividida, Entonces, ¿por qué se llama monofásico? Mono significa uno y fásico, fase. Es un motor que se alimenta con un voltaje de una fase. También le llaman de fase dividida o fase partida. Entonces, recuerden que para la alimentación que nos llega a nosotros es una fase y un neutro, una fase y un neutro. Y el sistema nos da 127 volts. Por eso es que se llama motor monofásico de fase dividida. Entonces, ¿por qué? Porque entra una fase y de acuerdo al arreglo eléctrico y de acuerdo al valor de resistencia, nos hace la división de una a dos fases internamente en el motor. Ahora, también tengo un interruptor centrífugo, ya lo conoceremos más a detalle en el siguiente video. Un interruptor que es esto, abre y cierra, que depende de quién de la fuerza centrífuga. Ustedes ya en secundaria, quiero que vean acá, ustedes ya en secundaria ya hablaron sobre la fuerza centrífuga en física. Yo les puse este ejemplo porque es el mejor ejemplo que hay. Imagínense que en una cubeta de agua y empezamos a jugar a hacer así, como un remolino con nuestra fuerza en el centro. Mientras más rápido, más fuerza. Y hay tanta fuerza en el centro
que esa fuerza desplaza el agua y hace como un hoyo, ¿sí lo ven? Esa es la fuerza centrífuga, es la fuerza que se concentra en el centro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este interruptor depende de que abra o cierra, depende de la fuerza centrífuga. Esta fuerza se va a concentrar en el centro del motor, ya lo veremos más a detalle en el siguiente video. Y aquí tengo otra cosa que se llama capacitor, este es su símbolo. Aquí yo tengo un capacitor. Este capacitor se llama capacitor electrolítico. Hay otros capacitores que se llaman cerámicos, son los que se utilizan en todos los electrónicos, aparatos electrónicos. Son muy pequeños y estos tienen una capacidad mucho más grande de almacenar energía. Este le va a ayudar también al motor a arrancar. Entonces, yo quiero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda, me pueden contactar por medio de la plataforma. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Les agradezco mucho a todos los que han trabajado. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense. Espero vernos pronto.